Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler y sus tropas tienen en vilo al mundo civilizado. La democracia vive su mayor amenaza en pleno siglo XX y Estados Unidos sigue al margen del conflicto. Son las horas más oscuras para el mundo, pero sobre todo para el Reino Unido, que busca un primer ministro que, en esas horas oscuras, tome decisiones que iluminen. Winston Churchill asume el desafío, sin el respaldo de su partido. He stands for one thing and one thing only, himself. Sin la confianza del rey. Why have I been forced to send for Churchill? His record is a catastrophe. El primer ministro vive sus propias horas oscuras. La oposición y miembros de su partido lo presionan para negociar con la Alemania nazi. Now is the time to negotiate. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. ¿Negociar con Hitler? Imposible. Está decidido a seguir peleando en el frente de batalla y asumir el costo. I take full responsibility. Really? Really? Yes, sir. It is the reason I sit in this chair. En este capítulo revisamos el filme Darkest Hour, dirigido por Joe Wright, quien recrea el liderazgo de Churchill en el momento más importante de su carrera política, un llamado a no rendirse. ¿Qué lección nos puede dar este llamado en tiempos oscuros de nuestra sociedad actual? We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Interpretado magistralmente por Gary Oldman. For without victory, there can be no survival. Amigas y amigos, bienvenidos. Aquí comienza La Tribu. Hoy nos acompaña Gerardo Varela, abogado de la Universidad de Chile, exministro de Educación, columnista en El Mercurio y El Líbero, director y presidente del Consejo Directivo de la Fundación para el Progreso y además un profundo admirador de Winston Churchill. Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Richie, bien afortunadamente, muchas gracias y saludo a todos los auditores de la Fundación para el Progreso, fanáticos del cine y admiradores de Winston Churchill, que me imagino será la mayoría de los que escuchen este podcast. Algunos sí, algunos no. Winston Churchill justamente fue una figura bien controversial. En ese sentido, yo quería partir preguntándote, Gerardo, tú eres un reconocido admirador de los temas que rondan la Segunda Guerra Mundial, admirador de Churchill obviamente, pero en general tú sabes mucho de la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde vino ese interés? ¿De dónde vino esa pasión? Casi en la que algunos dicen que te gusta analizar la política desde la perspectiva estratégica de la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde viene eso? Buena pregunta. Yo creo que del aburrimiento infantil, digamos, de una infancia sin televisión y sin las entretenciones que tienen hoy día los jóvenes. Eso nos obligaba a jugar con juguetes. Y mis juguetes preferidos cuando chico eran los soldaditos de plomo, que mi abuelo me regaló. Y de ahí empecé yo a jugar con soldados, después a reproducir batallas, a leer historia militar. Y de la historia militar partí con los genios de la historia militar, digamos, de la estrategia. Alejandro Magno, Julio César, Napoleón. Y por supuesto de ahí pasé a la Segunda Guerra, en que hay varios estrategas muy geniales, digamos. Y de ahí evolucionar hacia la historia política y cómo influye en nuestros días fue un paso nomás. Así que yo diría que partió por mi afición juvenil, o infantil más bien. Todavía estoy mirando aquí mi colección de soldaditos de plomo, que todavía tengo, y por supuesto ha ido creciendo y ya no sé dónde guardarlos, digamos. Pero mi señora ahora me regaló para los 30 años aniversario de matrimonio una vitrina donde guardarlos. Así que ya tengo una colección más o menos interesante. Junto con los libros están los soldaditos de plomo. Así que así partí con mi afición por la historia. Y por la Segunda Guerra en particular, porque la Segunda Guerra tiene muchas particularidades de partida. Es la guerra por lejos más grande del mundo, termina con 60 millones de muertos, digamos. Pero tiene varias particularidades. La primera guerra que se pelea
en todo el orbe. Se pelea desde la isla Aleutiana, cerca del Ártico, hasta, no sé, por las Malvinas. Se pelea en el aire y bajo el mar, en montañas, en junglas, en desiertos. Es genuinamente la primera guerra global, lejos la más sangrienta, como dije, y es la primera guerra ideológica. Es la primera guerra en que se enfrentan ideologías. Por un lado está el nazismo alemán con el fascismo italiano. Por otro lado está el comunismo soviético, digamos. Y por otro lado las democracias, digamos. Ya no es una lucha de imperios como fue la Primera Guerra, hoy día es una lucha ideológica. Y eso la hace tan cruel, digamos, con tanto asesinato, con tantas matanzas masivas. Es la primera guerra en que mueren más civiles que combatientes. Es la primera guerra, y es curioso, en que mueren muchos más del lado victorioso que del lado derrotado, digamos. Cuando uno le hace doble clic a esos muertos, a esos 60 millones de muertos, lo fundamental son civiles rusos y civiles chinos, digamos. Entonces es una guerra particular en ese sentido y que merece mucho estudio, porque yo creo que nunca además una guerra fue tan posible de evitar a tiempo. Y esa guerra se produce fundamentalmente por la concomitancia de tres fenómenos. Uno, que es el pacifismo de Francia e Inglaterra, que es lo que se llamó la política del appeasement o del apaciguamiento. Churchill definió muy bien a los franceses cuando dijo: están armados hasta los dientes, pero son pacifistas de corazón. Tenían un ejército más grande del mundo en su minuto, probablemente un poco más chico que el ruso, ¿no? Pero por otro lado estaba el colaboracionismo ruso, o comunista, digamos. Stalin decide colaborar con los nazis. Ya a partir del año 22 Rusia empieza a colaborar. Acuérdense que Rusia y Alemania no participan del Tratado de Versalles, son los parias, digamos, y se unen entre ellos, uno por comunista, el otro por haber sido el culpable de su puesto, digamos, o atribuido a la Primera Guerra, digamos. Y después se aísla por el propio nazismo, digamos. Pero el año 22 ya se arman fábricas de armamento en territorio soviético, digamos, donde se empiezan a entrenar y a preparar armas y tropas en evasión del Tratado de Versalles. Entonces es una guerra curiosa, una guerra particular. El tercer fenómeno además es el aislacionismo, que es causante, digamos, del aislacionismo de Estados Unidos. Si Estados Unidos le hubiera dado garantía a Francia o a Inglaterra, probablemente Alemania no hubiera invadido. Entonces la concomitancia de estos tres factores, el aislacionismo norteamericano, el colaboracionismo ruso comunista y el apaciguamiento, la política de apaciguamiento de las potencias aliadas, digamos, Francia e Inglaterra, es la que hacen que se envalentone el matón. Y el matón en este caso era Hitler y su ideología nefasta. Y en ese contexto es que hay que entender un poquito la película, porque retrata bien lo que está pasando en Europa en ese minuto. Exactamente, y ahí queríamos ir justamente porque la película se centra en el personaje de Churchill, la figura compleja que es, la capacidad de liderazgo que tiene, los anticuerpos que genera incluso en ciertos espacios de la política británica, pero también cómo es un político, es primer ministro, es estratega, pero también amante del arte, la literatura, incluso en algún momento galardonado con un premio Nobel de literatura. ¿Cuál es para ti entonces, y en ese sentido, el legado de Winston Churchill? ¿Cómo lo ves tú como personaje histórico, pero también cómo lo retrata la película en todos esos aspectos? Bueno, la película lo retrata un poco como es. Él es un tipo que a los 24 años ha combatido en 4 guerras en 4 continentes distintos. Acuérdense que él estuvo en la guerra de Cuba en 1898, estuvo en la guerra de los Boers, donde fue prisionero en 1898, participó en la campaña contra las tribus pashtunes en el norte de la India, participó también en la campaña Malacaland, donde escribió un libro,
participó en la última carga del ejército británico. Él era famoso por su heroísmo, por su valentía personal, digamos. Y aquí se nota, es un tipo realmente valiente. También tiene esa cuota de egoísmo que tienen estos grandes líderes que funcionan un poco solos, no son jugadores de equipo. Y esa soledad le da la fortaleza. Si ustedes se fijan en la película, es un hombre solo. Es minoría en su partido, ha cambiado de bando un par de veces antes, entonces los conservadores no lo quieren mucho. Es minoría dentro del gobierno completo, porque en el otro lado tiene más bien el apoyo de la oposición, pero había estado 10 años, que son los años del wilderness, que se llaman los años en el ostracismo, donde él solo es el que está visualizando el riesgo para la paz que significa Hitler y para la democracia. Tampoco tiene el apoyo del rey. El rey prefería Halifax. Las Fuerzas Armadas lo miran con algo de respeto porque después de la campaña de Galípoli en la Primera Guerra, algunos lo encuentran militarmente temerario, digamos. Entonces es un tipo solitario, y esa soledad se muestra en la película, yo creo que bien. Yo creo que la película comete un error, lo retrata como un poquito viejo baboso. No era así a esa edad, digamos, tenía 64 años, 65 años. Al final de sus días, sí, digamos. Y probablemente al final de la guerra, porque sufre 2 aneurismas durante la guerra, termina un poquito más viejo chocho de lo que parte. Y yo creo que la película lo retrata bien en esa soledad. Pero efectivamente un tipo, como tú dices, Sacha, magnífico, digamos, en el sentido más amplio de la palabra. Piensa que escribe más palabras que Shakespeare y Dickens juntos. O sea, nadie puede haber merecido más el premio Nobel de literatura que Sir Winston, digamos. Pero claro, tiene sus claros oscuros, tiene sus errores. Galípoli es uno, haber vuelto al patrón oro es otro, apoyado a Eduardo VIII en su divorcio, digamos, que en toda esa historia previa que asuma Jorge VI. Entonces, sí, hay una historia ahí que el tipo se equivoca, no siempre está del lado correcto de la historia, pero cualquier persona, fíjate que nace en 1874, yo creo, y muere en 1965, se le toca el cambio de signo, de siglo completo. Un tipo que pasa en la Primera Guerra Mundial, pelea en las trincheras, tratando de expiar sus culpas de Galípoli. Él se enrola en el ejército, va a las trincheras, 36 veces invade la tierra de nadie, llegó a escuchar hablar alemán en el otro lado de las trincheras. O sea, un tipo realmente de un heroísmo y desaprensión por la vida total, digamos. Y esa entrega que él se exige a sí mismo, se la exige a su país. Y bueno, sale victorioso a pesar de todos los costos. Piensa que la deuda que contrae con Estados Unidos, la que se menciona ahí, Inglaterra terminó de pagar el año 2006. Se pasó toda la historia moderna de Inglaterra pagando esa deuda, la deuda de la guerra. Esa deuda de barcos con plata que ustedes nos prestaron, le decía Churchill a Roosevelt por teléfono. Gerardo, tú hace un rato decías que dentro de las cosas que te llamaba la atención de la Segunda Guerra Mundial era que por primera vez de alguna manera lo que había detrás de los bloques hegemónicos de la guerra era una cosa más bien ideológica. Sí. Las ideas pasan al primer plano. Y cuando las ideas pasan al primer plano, efectivamente los liderazgos que las representan tienen que ser liderazgos carismáticos. Yo creo que perfectamente se puede hacer un paralelo entre la importancia del carisma para Hitler en su ascenso al poder y lo mismo desde el punto de vista del rol que cumplió Churchill. O sea, obviamente estaban en veredas del frente, pero el tipo de liderazgo podría tener algunos paralelismos desde el punto de vista del liderazgo carismático, un buen orador, las palabras importan. Si estamos peleando una guerra que tiene detrás ideas, evidentemente hay que saber cómo transmitirlas. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Podríamos encontrar ciertos paralelismos en la capacidad oratoria y carismática de Churchill y Hitler, por ejemplo? Bueno, hay una frase al final de la película cuando dice Halifax, hemos presenciado cómo movilizó el idioma y lo lanzó a la guerra. Exactamente. Y lo lanzó a la guerra, el idioma inglés. Y hay mucho de eso. Piensa que yo creo que entre los 10 discursos más famosos de la historia de la humanidad, 3 son de Churchill que se dan en el espacio de un mes. El primero que muestran en la película, cuando dicen cuál es mi política es victoria, no importa cuál sea el costo, porque sin victoria no hay sobrevivencia, que es un famoso discurso que no lo aplauden mucho en su minuto, pero después lo reconocen.
Después está el We Shall Never Surrender, nunca nos rendiremos, digamos, no nos rendiremos jamás. Y después está el que elogia a los pilotos de la Royal Air Force cuando dice Never in the history of human conflict so many have owed so much to so few. Que este tricolor invertido, digamos, esta retórica fantástica de él. Entonces hay mucho de eso, efectivamente. Churchill no es tan buen orador en el sentido de que cuando uno lo escucha, se escucha, ahora es comparado con qué, digamos, en su minuto se escucha por radio, se escucha más o menos, digamos, es más bien lo que escribe y la potencia de lo que dice, lo que empieza a reverberar alrededor del mundo, digamos, en la repetición de la gente. Y en eso, Hitler, la gente que fue testigo y que lo conoció no lo reconoce como un tipo particularmente carismático, es más bien hay una creación escenográfica en torno a Hitler que la logra Goebbels, que lo filma de abajo, le enseña a hablar, le enseña a partir con palabras cortas y terminar con palabras largas, a partir despacito y terminar en un increchendo. Hay todo un entrenamiento oratorio y una producción cinematográfica, publicitaria y de propaganda en torno a Hitler que hace más meritorio el logro de Churchill, donde no hay nada de eso. Y la película lo retrata bien, cuando por primera vez habla por radio, digamos. Hitler era un tipo estudiado en cómo generar ese efecto a través de su oratoria. Y por supuesto, eso genera alrededor de él un halo de carisma. Pero piensa que Hitler, durante la Segunda Guerra, creo que le habla 3 veces al pueblo alemán. O sea, no es capaz de sostener con esa oratoria el pueblo alemán, y le habla cuando cae Stalingrado, cuando es el atentado en contra de su vida, creo que el 22 de junio del 44, y después poco antes de rendirse. O sea, es un tipo que no sostiene al pueblo alemán en torno a su oratoria, sino que en torno a una ideología, pienso, a la supervivencia del pueblo alemán. Y en última instancia ya era supervivencia frente a la invasión soviética. Si los alemanes lo único que estaban haciendo era tratar de sostener el frente oriental para rendirse en el occidental, digamos. Y piensa que hay 13 millones y medio de alemanes que huyen de Prusia y que llegan a Alemania occidental. Es la migración más grande de la historia de la humanidad, sí, sin ir más lejos. En ese mismo sentido, estábamos hablando de la forma en que emitían los discursos, pero también hay un elemento importante que tiene que ver con la política, y esta película muestra finalmente, a diferencia de muchas películas de guerra que te muestran el frente, te muestran a personajes que están librando las guerras, las trincheras o justamente donde está finalmente el conflicto, esta película te muestra el rol que tienen los políticos, el rol que tiene la estrategia, sí, el rol que tienen las ideas. ¿Cómo ves tú esto en el rol que toma Churchill, pero también en los debates que se van dando? ¿Y cómo lo podrías un poco relacionar con el rol que tiene hoy la política en nuestra vida? Porque hay mucha gente que desestima el rol que tienen los políticos, el impacto que tiene la política en la sociedad muchas veces. Sí, bueno, no sé si Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, digamos. Sí. Aquí lo que hay un conflicto político descomunal dentro de Europa. De hecho, a Neville Chamberlain se le critica mucho su política de apaciguamiento, pero Chamberlain tenía una cosa clara, decía, bueno, pero si me alío con Stalin y Stalin es el que invade el centro de Europa en vez de Hitler, ¿cómo lo saco de encima? O sea, es como digo, había una guerra ideológica en que no era fácil distinguir los buenos de los malos. En Europa occidental todavía no se sabía bien, y hoy día está bien documentado eso, por ejemplo, la hambruna autocreada en la Rusia soviética, y particularmente en Ucrania, digamos, por las malas políticas o la colectivización de la tierra de Stalin. De las purgas se sabía más, de las purgas en el ejército. Stalin, igual que Hitler, todos los totalitarismos no solamente matan a los enemigos, matan a los amigos, digamos, a los propios partidarios. El año 36, yo creo que es la noche de los cuchillos largos, en que Hitler mata a la SA, a Erich Röhm y sus seguidores, digamos. El año 38, Stalin hace lo mismo, con cerca de 36.000
oficiales del ejército. En total son 800.000 personas o asesinadas o enviadas a campos de concentración en los gulags. De manera que aquí hay un conflicto político, y era más o menos fácil distinguir dónde estaba el bien del mal, digamos, sobre todo hoy día con la perspectiva histórica. Pero en definitiva termina, acuérdense que Churchill el año 20 apoya a los rusos blancos en la guerra civil con los rusos comunistas. Es un anticomunista decidido, declarado y permanente, digamos, y si se alía con Stalin es solo porque es el mal menor frente a lo que él concebía como una dictadura oprobiosa, que era la de Hitler, pero moralmente no distinguía demasiada diferencia entre los dos, y trata de convencer a Roosevelt de los riesgos de Stalin y del doble discurso de Stalin. No tiene mucho éxito, lamentablemente, digamos, porque la doctrina militar norteamericana es ganar lo más rápido posible con el menor número de bajas y bring the boys home, o sea, traerse a los soldados lo antes posible, y empiezan a abandonar Europa inmediatamente después de ganar la guerra, después del 8 de mayo del 45. Entonces sí, esta es una lucha política súper relevante. El país más curioso en eso es Yugoslavia, donde había como 4 guerras al mismo tiempo. Había una guerra nacionalista, los croatas con los serbios, había una guerra religiosa, los cristianos con los musulmanes, había una guerra ideológica que eran los comunistas con los nacionalistas, y además estaba la guerra entre los aliados y las potencias del eje, digamos. De hecho, hay un asesinato de casi 90.000 soldados croatas, porque los croatas estaban peleando con los comunistas, se retiran, cruzan la frontera y se rinden en Austria a los ingleses, y los ingleses le dicen: no, usted tiene que rendirse ante el ejército que estaba peleando, porque ese es el acuerdo entre los aliados, tienen que volver, se rinden a los rusos y los matan a todos, porque claro, eran nacionalistas. Cuando uno conoce esa parte de la historia, entiende los problemas de hoy día, digamos, en Europa Central. ¿Por qué a la chispa más pequeña, digamos, prende un incendio gigantesco en esa zona? Porque, bueno, hay reminiscencia de una guerra brutal que se desarrolló en la antigua Yugoslavia, que hoy día son 4 países, yo creo. Gerardo, y siguiendo con este análisis más bien narrativo de la política, porque como comentábamos, si hay alguna ventaja que tenía Churchill era justamente su habilidad retórica para convencer, para hablar. En algún momento, de hecho, sus mismos opositores dicen: bueno, este gallo es un actor, se transforma para decir lo que quiere decir y como tú bien decías, moviliza el lenguaje. En ese sentido, una de las cosas que me llamó la atención, pensando en los tiempos actuales, ¿sería tan posible o es tan posible hoy día que un político maneje la narrativa, el metarrelato, al nivel que se manejaba en esa época? En esa época básicamente era la radio, eran un par de diarios principales cuyas editoriales eran más o menos fáciles de cuadrar. En la película, de hecho, se muestra como, pese a que el ejército francés y el inglés estaba retrocediendo, Churchill ocupa la palabra avanzar dentro de su primer discurso justamente para generar un impacto público. Hoy día las redes sociales eso te lo derribarían en 2 segundos. ¿Hubiera sido posible o sería posible un Churchill con esta capacidad retórica que él tenía de manejar la narrativa en un mundo de redes sociales como el que vimos hoy día? Yo creo que las palabras siguen importando, digamos, y las ideas tienen efecto, importan, y yo creo que un discurso inspirador sigue moviendo a la gente. Otra cosa es si tú eres capaz de ocultar la verdad por mucho rato, o endulzarla de manera que no suene tan dolorosa. Yo creo que simplemente hoy día eso no sería posible. Ahora, lo que ocurre hoy día es otro fenómeno más bien, y es que yo tengo la capacidad de seguir las noticias que dicen lo que quiero escuchar e informarme con el prisma de lo que simpatiza con mis ideas, digamos. Entonces, el cruzar el pasillo, llegar al otro lado, empieza a ser un poquito más complejo, más difícil. Formar un gobierno de unidad nacional. Tú ves lo que ha pasado en Chile en medio de una pandemia, como no se tiene registro histórico para nuestro país. La oposición no le ha dado cuartel al gobierno, digamos.
pensando que uno diría, bueno, este es un minuto en que vamos a dejar de lado por un momento nuestras diferencias y nos vamos a centrar en evitar contagios, en sanarnos, en curarnos. No, todo ha sido sobre la estadística, si el número calza o no calza, digamos. Como si las estadísticas, que es la forma de medir un fenómeno, fueran a cambiar el fenómeno mismo. Entonces, yo creo que hoy día sería mucho más difícil, pero efectivamente todavía hay lugar en la política para personas convocantes, inspiradoras. Yo creo que en la política la gente busca liderazgo, digamos. Y ese espacio existe para que personas únicas, con convicciones, con talento, lo llenen. O sea, Boris Johnson saca la mugre no porque tenga tan buena idea, digamos, es capaz de conectar con su gente y lo logra. Angela Merkel yo creo que es súper popular. Yo no la encuentro demasiado inspiradora, pero aparentemente lo es para el pueblo alemán, digamos. Entonces, yo creo que todavía hay lugar para eso. Lo que pasa es que, claro, no hay lugar para mentiras, digamos, o las mentiras tan ocultas detrás de estadísticas y de números y de cosas que le resultan ininteligibles al lector normal. Pero sí, efectivamente, es mucho más difícil manipular la opinión pública o mantener un secreto, como en esa época. En esa época tú podías llamar a 10 directores de diario y prohibirle la circulación del diario, prohibirle que salga una noticia, porque todo era secreto de Estado. Hay vidas humanas en juego de que se revele una determinada estrategia o actividad militar. Esta cuestión es en serio. Exacto, y en la misma manera se produce un poco un contraste, ¿no? Porque por un lado está la cara pública de Churchill, pero por otro, él mismo, y esto también se muestra en la película, les hace ver a los franceses en particular y a los bloques un poco más pacificadores de Europa lo malo que estaba la situación. Y toma una perspectiva muy realista sobre el tema. Les dice en su cara de que si no toman acción van a terminar no solo perdiendo ellos, sino también perdiendo quizás el mundo. O sea, él igual toma una perspectiva drástica cuando se enfrenta directamente a lo que es la terrible de la situación. Y empieza a tomar también un rol diplomático, ¿no? En ese sentido. No es solo la postura que toma pública hacia el pueblo inglés, pero también la postura diplomática que toma en esta época, que es crucial. Esta perspectiva más realista de la situación y un poco más de dejen de negar lo que está pasando, aquí tenemos un problema grave y tenemos que enfrentarlo finalmente. ¿Qué opinas tú de eso? Esas dos caras que tenía Churchill, ¿cómo las manejaba? A ver, yo creo que terminan calzando bastante su cara pública de su cara privada, salvo en la parte del comunismo. Yo creo que él en algún minuto viaja a Moscú y llega a un acuerdo, por ejemplo, él salva a Grecia del comunismo. Pero él tiene un diagnóstico claro. El nazismo es malo y si es necesario me voy a aliar con el diablo para derrotarlo, digamos. Y esa es la metáfora que utiliza cuando salía con Stalin. Y trata de mantener entre los pueblos europeos conquistados la idea de que hay esperanza, digamos, y de que tienen que rebelarse. Y hay una parte en la película donde dice los pueblos que caen luchando siempre son capaces de restablecerse, de recuperarse. Y es lo que hace recibiendo a De Gaulle. A De Gaulle inmediatamente lo reconoce como gobierno en el exilio. Y empieza un delicado equilibrio entre este gobierno en el exilio y tratar de que Vichy o su ex aliado no se pase a aliado de los alemanes. Sobre todo después que le hunde la flota francesa. Acuérdense que poquito después de que Francia se rinde, él manda a la flota inglesa a Dar es Salaam a bombardear, más bien le da un ultimátum a la flota francesa y le dice: navegue conmigo y véngase a puertos ingleses o la vamos a bombardear. Y la bombardea y mata a más de 2.000 marinos franceses, digamos. Mueren más franceses ahí que norteamericanos en Pearl Harbor. Y esta es una de las decisiones, según escribe él, después de la guerra más dolorosa que le toca, porque a su ex aliado lo tiene que bombardear para que esa flota no pasara a mano alemana, digamos. Entonces, efectivamente, él mantiene la moral de Europa en alto. Los franceses al principio tímidamente, De Gaulle es muy minoritario. Acuérdense que Pétain lo condena a muerte a De Gaulle, pero De Gaulle, sin embargo, traza una línea y mantiene el orgullo francés y la luz de la libertad prendida, y finalmente, con todo el apoyo de los aliados, logra instalarse en el poder, porque la alternativa eran los comunistas. Los comunistas, acuérdense que de colaboracionistas,
con los alemanes, porque como había un pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, cuando viene la guerra, los sindicatos comunistas franceses incluso se niegan a aumentar la jornada laboral para producir más armas por instrucciones de Moscú. O sea, conspiran en contra de su propio país para darle en el gusto al Partido Comunista Ruso. Esas son cosas que a los comunistas se les olvidan, pero están ahí. Ahí estaba el líder del Partido Comunista que viaja a Moscú, se llamaba Toré, T-H-O-R-E, no sé cómo se pronuncia en francés, o algo así. Él recibe instrucciones y efectivamente el Partido Comunista conspira en contra de su propio país, en Francia. Entonces, mantener esta Europa con la bandera al tope no era fácil. Austria se había unido más o menos voluntariamente con Alemania. Claro, Dinamarca, Bélgica y Holanda habían caído, digamos, en manos alemanas, y había que los reyes estaban todos en gobierno en el exilio, salvo el belga, digamos, en Londres. Pero costaba mantener la moral en alto, particularmente entre esos meses de mayo que están retratados en la película, el año 40, y junio del 41, donde se invade, donde Hitler invade a la Unión Soviética. En todo ese periodo, que es más de un año, Inglaterra está sola, oscura y contra toda Europa, endeudada, Estados Unidos su magnífico aislamiento, la Unión Soviética todavía aliada con Alemania, y él está peleando solo contra los italianos, que les ha ganado en África del Norte para evitar que tomen el canal de Suez, porque esa es la vía que unía a la India y sobre todo al petróleo de la península arábiga con Inglaterra, digamos. Todavía no se descubría, acuérdense, petróleo en el Mar del Norte, de manera que todo el petróleo venía de la península arábiga. Entonces, la verdad que Inglaterra está muy solo durante ese año y no sabe sino de derrota. La única victoria es contra el Bismarck, después que le hunden el Hood, digamos. No es de extrañar que efectivamente, partiendo por el hermano del rey, estaban analizando seriamente la posibilidad de firmar la paz con Hitler. Son cosas que a uno se le olvidan de repente en la historia tan cerca que estuvimos... O sea, la historia hubiera cambiado completamente distinta si justamente liderazgos como el de Churchill no hubieran sido duros en el tema de no se negocia con Hitler. Porque incluso si hubiera habido una paz de Inglaterra con Alemania, con los japoneses atacando Pearl Harbor, probablemente Estados Unidos solo hubiera peleado en el Pacífico, jamás hubiera venido al frente europeo, no tenía qué, digamos. Ahora, todo indicaba que Stalin y Hitler estaban en una entente cordial a la espera de rearmarse los dos para atacarse. Stalin ya había hecho el ejército más grande del mundo el año 32. El problema es que se le había quedado obsoleto tecnológicamente. Los tanques no tenían radio, por ejemplo. Entonces, la verdad que tenía que ayornar ese ejército. Pero seguía abasteciendo de suministro de materias primas a Alemania hasta el año 41. De hecho, cuando los tanques hacia el este invadiendo, venían trenes con suministro hacia el oeste desde la Unión Soviética. Oye, Gerardo, una de las cosas bonitas de esta historia, que de hecho se muestra también en otra película que anda dando vuelta por Netflix, que perfectamente podría ser la secuela de esta, que es Dunkerque, de Christopher Nolan, la Operación Dínamo. Justamente a propósito de las cosas que los comunistas no pudieron haber hecho según su sistema, que es movilizar a la sociedad civil, la que voluntariamente se fue a meter al lugar donde estaban 300.000 soldados ingleses, que si los pillaban los alemanes, ahí mismo se terminaba la guerra. No puedo dejar de preguntarte qué te produce eso, esa activación que llamada por Churchill a los civiles, a agarrar sus botes, sus lanchas, lo que tuvieran a mano, y ir a rescatar a esos jóvenes que perfectamente podrían ser su hijo, sus nietos, de manera voluntaria, también teniendo esta conciencia de que el Estado a veces no se la puede solo, y obviamente hay que juntarse y aliarse y colaborar con la sociedad civil. ¿Qué opinas tú de la Operación Dínamo? Que Dunkerque la muestra también, la película me refiero. Bueno, eso tiene que ver con la forma occidental de pelear la guerra. La forma occidental de pelear la guerra es lo que en el mundo anglosajón se llaman los citizen soldiers. Son ciudadanos soldados. Y esto parte con los hoplitas griegos, digamos. Ya la Atenas eran ciudadanos, agricultores, que cuando era necesario se ponían su coraza y formaban una falange de infantería que luchaba.
y en las guerras médicas se ve el triunfo de los griegos, que son ciudadanos libres peleando por su libertad y su patria en contra de fundamentalmente ejércitos mercenarios o esclavos o pueblos sometidos luchando por la conquista, digamos. Es curioso, pero las democracias nunca pelean entre ellas. De hecho, no se conoce de guerras entre democracias. Las democracias son pacíficas. Pero cuando van a la guerra, curiosamente, normalmente ganan. Es la convicción de estar en una causa moralmente justa la que te lleva hasta el final y la que te lleva a derrotar. Y Estados Unidos e Inglaterra son una demostración de eso. Ahora, de hecho, si tú ves lo que pasó en la Rusia comunista, Stalin, los ucranianos, si hubieran sido tratados mejor, se hubieran aliado con Hitler, desde luego. Fue uno de los grandes errores de la guerra, es tratar tan mal, desde el punto de vista alemán, digamos, tratar tan mal a los ucranianos. Pero Stalin se olvida de todo el internacionalismo comunista y habla de la gran guerra patriótica. Y lo que hace es una invitación a todo el pueblo ruso, abre las iglesias de partida y permite el culto, a luchar en contra del invasor alemán, y que lo hagan por la Santa Madre Rusia. Y vuelven a aparecer los héroes olvidados, digamos, del zarismo. Kutuzov, que fue mariscal en las guerras napoleónicas, digamos. Se invocan las batallas de Borodino, en fin, todo lo que conllevaba la historia rusa, que podía motivar al hombre de la calle a luchar por algo que de lo contrario iba a ser peor que el comunismo que estaba viviendo. Entonces, efectivamente, aquí lo que hay es una guerra de pueblos libres que terminan prevaleciendo respecto de dictaduras totalitarias, digamos. Y por eso que se produce inmediatamente terminada la Guerra Fría, donde por un lado está el comunismo soviético, que básicamente ocupa toda Europa Central, Europa del Este, y la subyugan hasta la caída del muro de Berlín en el año 89, pero la mantiene ahí, no sé, por casi 50 años, digamos, subyugada bajo el yugo comunista. Pero el ciudadano libre que pelea por su familia, su patria, su libertad y su régimen de gobierno que ha elegido, tradicionalmente ha sido un mucho mejor soldado que el otro. Gerardo, ya para ir terminando, hay una parte crucial en la película en la que Churchill se sube al metro por primera vez en su vida, y cuando la vi no me pude recordar la imagen de Briones hace unas semanas también en el metro, siendo fotografiado, porque está esta imagen del político que es más cercano, ¿no? Bueno, y quería simplemente conectarlo con Chile de esa manera, porque quería preguntarte, ¿qué opinas tú de la situación que estamos viviendo hoy en día en el país? ¿Crees que estamos en the darkest hour y necesitamos un liderazgo más como el de Churchill en estos momentos en Chile? O quizás uno más de Chamberlain, o quizás uno más de alguna otra figura histórica que nos puedas comentar. Mira, inmediatamente antes de esa escena hay otra escena en que está el rey en una pieza con Churchill. Y ustedes saben que la función del rey bajo la Constitución inglesa es consejo y apoyo, advice and support. Y el rey le dice dos cosas a Churchill. Le dice, dile la verdad al pueblo y escúchalo. Go to the people, let them instruct you, but tell them the truth, unvarnished. If invasion is imminent, if our troops in France are lost, they must be prepared. Y yo creo que el problema en Chile es que estamos dispuestos a escuchar al pueblo, pero no le hemos dicho la verdad, o toda la verdad. Hoy día el pueblo está un poquito engañado por la idea de que hay soluciones y recetas mágicas para sus problemas, de que nada en realidad importa tanto, es tan malo. Hay una suerte de delusion, digamos, de lo que está en juego. Yo no sé si son de Darkest Hour, yo diría que no, digamos. Esto nos pilla como un mucho mejor país del que teníamos entre el 70 y 73, que es la culminación de la destrucción de nuestra economía y de nuestro sistema político. Hoy día nosotros tenemos un sistema económico que todavía funciona.
había una creación de riqueza en los últimos 40 años que Chile no había conocido, salvo probablemente en las postrimerías del siglo XIX, digamos. Pero hay un riesgo, y hay un riesgo efectivamente de que escuchemos al pueblo sin haberle dicho la verdad. Y por eso que es tan importante tareas como la que hace la Fundación para el Progreso, que es hablar de nuestra historia, hablar de la historia del mundo, hablar de las experiencias vitales de las personas y de los países, respecto de las cosas que funcionan y que no funcionan. Y por eso yo participo en estas cosas con mucho entusiasmo, porque creo que espero que le pueda abrir los ojos a la gente, despertarle la curiosidad para informarse, para interiorizarse y para estudiar de la historia de la humanidad lo importante que fue la Segunda Guerra y cómo todavía lo que pasó en la Segunda Guerra es una enseñanza de vida para hoy día. Cómo se termina la violencia, cómo se termina el matonaje que vemos en la calle, claramente no es aislándose, haciéndose el loco como que esto no pasa, no visitando Plaza Italia. Tampoco se soluciona apaciguándolo, cediendo y cediendo y cediendo, porque eso, el matonaje y la violencia solo lo interpreta como debilidad. De hecho, después de la conferencia de Múnich de Chamberlain con Hitler, Hitler dice, vi el miedo en sus ojos, tenía miedo a pelear. Y finalmente tampoco con la colaboración. Yo creo que son 3 herramientas malas, y las herramientas que sirven son la claridad conceptual y la decisión de utilizar esa claridad conceptual en la preservación del orden público y sobre todo en la preservación de la convivencia pacífica en una sociedad. Cuando se pierde eso, después recuperarla cuesta mucho, que es lo que le pasó en la Segunda Guerra. Por no parar a Hitler a tiempo, terminaron con 60 millones muertos. Muy tarde. Exactamente. Hay quienes dicen que también Chamberlain, en ese sentido, cuando negoció la primera vez con Hitler y Hitler prometió que no iba a invadir ningún país, pecó un poquito también de ingenuo. Algo de eso hubo, pero no era tan ingenuo Chamberlain. Acuérdate que dice, ¿y qué hago con Stalin? Se adelantó en ese sentido. Exactamente, que así quedó después del 45. Quedó toda la Europa central ocupada por los comunistas, que no lo abandonaron hasta el 89, cuando se desmoronó el comunismo, básicamente, nunca lo abandonaron. Los países los abandonaron a ellos. Oye, Gerardo, se nos pasó volando el tiempo. 1.000.000 de gracias por transmitirnos tu sabiduría en todos estos temas, sobre todo analizando no solamente una muy buena película, sino que una figura histórica que, lo decíamos hace un rato, probablemente si no hubiera sido tan firme en su convicción de pelear la guerra hasta las últimas consecuencias, estaríamos viviendo en un mundo completamente distinto. En el Man in the High Castle. En The Man in the High Castle, efectivamente, que es otra serie que algún día comentaremos por acá. Gerardo, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Y bueno, ya se nos ocurrió otra película a la que te podríamos invitar, así que pronto te estaremos llamando probablemente para comentar The Man in the High Castle. Encantado de participar en la actividad de la Fundación para el Progreso y los felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Chao, adiós. Estés muy bien. Cuídense. Chao. La tribu.